Oigan, ya tenemos que contestar el mini examen. Ya sale. Ya. Pues hasta que entre, ¿no? A clase. Sí, hasta que entre y nos den la indicación. Qué raro. O sea, ¿nos metemos ya a Socrative o hasta que él nos avise? Hasta que él nos avise, ¿no? Pues yo Sí, digo que hasta que sería lo correcto. avise. Sí, porque nada que lo cambia por entrar antes o no sé. Sí.
Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Adiós, doctor. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas Buenas- noches. Buenas noches. ¿A quién le toca la clase, doctores? Buenas noches. A nosotros, el equipo 1, Doctor, ¿el examen se contesta ya o cómo es lo del examen? Ok, ahorita vamos a iniciar con la clase y enseguida les Ok. libero la plataforma para que, acabando la clase, hagamos el examen. Ok, gracias. buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vamos a iniciar lo que es la historia de las sesiones anatomoclínicas. Hacer, el equipo está compuesto por yo, tu servidor Gamaliel, Sandra, Bianca, Carlos. ¿Quieres seguir? Lo que me tocó fue la historia. Pues la medicina contemporánea, más o menos, nació en el siglo XIX y el siglo XX, que fue como que el juntamiento de la patología y también lo que es la clínica anatómica. Había alguien que se llamaba Laín Entralgo, que tenía 3 mentalidades, que fue la anatomoclínica, la fisiopatológica y la etiológica. Lo que se conoce como la medicina moderna tiene sus raíces muy antiguas en la historia del mundo, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en que la medicina científica ya fue establecida en forma definitiva como al corriente principal del conocimiento de la práctica médica, ya como que empezaron a relacionar patologías con anatomía más o menos. Bueno, la mentalidad anátomo-patológica se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX. Se caracterizó como la vigencia del método anátomo-clínico. Y se consiste esto en relacionar el modo preciso, sistemático de los fenómenos que se observa. Pues básicamente fue como que el modo preciso del sistema de la observación de los fenómenos, que serían las enfermedades, y como que relacionarlo, las patologías, con la anatomía, dando como que vida a la fisiopatología. Y en esto pues se empezó a usar cosas como la medicina hospitalaria, también frases como la medicina de laboratorio.
Pues bueno, ahora vamos a seguir con los antecedentes. Marie Francois, Xavier Bichat, pues, y el nacimiento del método anatomoclínico. Bueno, vamos a mencionar aportes que tuvo a la medicina, que son, pues, que fue un prominente anatomista y fundó la Escuela Anatómica de Diagnóstico. Y también se considera padre creador de la histología porque tenía hallazgos de autopsias y no usaba microscopio. Hizo estudios experimentales, los cuales ayudaron a la fundación de la fisiología moderna. Y pues bueno, otra es que sugirió por primera vez que existía un sistema nervioso independiente aparte al sistema nervioso central, y pues está controlado en, ¿cómo se llama? Conjunto por los ganglios simpáticos. Entonces sería el sistema nervioso simpático. También sentó las bases de la Escuela Clínica Francesa, pues la cual fue el más importante durante el siglo XIX. Publicó 3 obras que sirvieron mucho en la medicina, que pues ahí están, pero que no sé francés, así que no las puedo leer. Bueno, algo importante que hizo fue que con el inmenso progreso que hubo de la anatomía patológica durante el siglo XVIII, pues la lesión anatómica se volvió fundamental y reforzó la idea de que era útil para un diagnóstico clínico y pues nos ayudaba a dar un diagnóstico antes de la muerte y pues que no se muriera. Este método pues es la correlación de los hallazgos patológicos con los síntomas y alteraciones funcionales de cada cuadro anatomopatológico y pues se juntan y dan un diagnóstico. Bueno, con este método se relacionan lesiones específicas post-mortem con cuadros clínicos previos. Ellos dos son de los personajes más importantes. Uno es Giovanni Maria Lazzini, que fue un eminente patólogo, anatomista, fisiólogo y epidemiólogo en Roma. Y el otro es el médico boloñés y político Francesco que buscó la clínica de las enfermedades cardiovasculares y pues dio los signos y síntomas clínicos más importantes para diagnosticar lesiones que había visto estas lesiones en los cadáveres y pues las trajo a las personas vivas. Algo muy importante es esa frase de Akata, no sé cómo se pronuncia. La experiencia clínica va a abrirse a un nuevo espacio y el espacio tangible del cuerpo y pues la medicina poco a poco va a entrar en regresión para dispararse entre la... Bueno, o sea, aquí es cuando vamos a encontrar que todas las lesiones nos iban a llevar a la clínica según esta filosofía médica. Y pues es esa. Que lo podemos ver aquí. Pues los principales son seguridad, regulación, soberanía y disciplina. Y pues todo esto va a ser un buen médico. A partir de Bichat, el fundamento de que la enfermedad es algo lejano y abstracto se convierte en algo concreto porque ya lo podemos relacionar con lesiones en el cuerpo. Y pues había una cronología de cómo esas lesiones se iban generando y después generando una enfermedad. Y pues bueno, Bichat fue de los primeros médicos en hacer esto una ciencia más establecida y por eso se le da mucho reconocimiento. Y una frase célebre de Francois Joseph Victor es que si los cadáveres nos han parecido mudos alguna vez es porque ignoramos el arte de interrogarlos. Había que ser más concretos en las autopsias.
Bueno, yo voy a hablar sobre los antecedentes en México, sobre las sesiones anatomoclínicas, o el inicio como tal. En la siguiente diapositiva, por favor. Nos hablan que en las historias que la primera autopsia con fin didáctico fue en 1576 por Francisco Hernández, que había sido un expeditor de España que venía aquí a América a traer a llevar para allá estudios de animales y de las especies, tanto animales como botánicas de aquí del Nuevo Mundo. Y en sus momentos solamente la anatomía patológica era macroscópica, porque pues, no había la invención del microscopio y solamente se podía ah, checarse solamente con los signos que se veían a simple vista. Y dentro de, ya pasó buen rato de esas primeras autopsias, como tal la anatomía patológica, que se hizo con todo el auge del siglo XIX y inicio del siglo XIX, fue a través de la llegada de la literatura francesa, con todos estos personajes que ya nos habían comentado anteriormente mis compañeros, y es como la anatomía patológica entra por fin a México con la idea de determinar las enfermedades a partir de los cuerpos que fallecían en los hospitales. La que sigue. Y en estas fechas nos hablan sobre el decrecimiento de las autopsias o las necropsias con fines didácticos en México, que si se fijan en 1973, en el antiguo DF fue 47%, era muy alto todavía aún, y luego en el 94 baja un 28% y en el 95 baja un 15%. Todo esto va bajando pues por la intrusión de las nuevas corrientes anatomoclínicas, de que ya no se necesita tanto un cuerpo inerte para poder estudiar una enfermedad, sino que se necesita un cuerpo vivo con signos y síntomas para poder determinar su diagnóstico, su tratamiento y su evolución. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evolución. Bueno, a principios del siglo pasado, el doctor Richard Cabot era internista y profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. Encontró en un grupo de expedientes un caso diagnosticado como neurastenia, el cual es un trastorno neurótico. Y bueno, el paciente falleció y en el expediente se anotó que se había practicado una autopsia, en la cual no había ninguna información de los hallazgos. Y bueno, al revisar el protocolo de la autopsia se enteró que el paciente había muerto por un carcinoma de la pleura. Y bueno, impresionado por la falta de la comunicación entre los clínicos y los patólogos, así fue como se inspiró y implementó la idea de los casos reales de la enfermedad que debían utilizarse en la enseñanza de la medicina. Y bueno, estos casos se llevaron a cabo en el Hospital General de Massachusetts y se le conocían como los casos Cabot, y bueno, estos fueron distribuidos a partir del año de 1923. ¿Le puedes dar a la otra, por favor? Y bueno, en corto tiempo esto se llevó a los casos clínico-patológicos o anatomoclínicos, los cuales también se llamaban conferencia clinopatológica. Se convirtió en el principal actividad o evento académico, y bueno, en la mayoría de las escuelas de medicina y en los hospitales de Estados Unidos es donde se utilizaba este tipo de conferencias, este tipo de actividad. Bueno, en las sesiones clinopatológicas continuaban presentándose cada semana en el Hospital General de Massachusetts y se publicaban en la revista de New England Journal of Medicine, y el cual se ha conservado como una tradición durante 80 años.
Y bueno, en 1935, el doctor Tracy Mallory, que era jefe de patología del hospital, también fue nombrado editor de los casos en lugar de Cabot. Y bueno, él utilizó casos de autopsia y de patología quirúrgica y les dio un carácter un poco más científico con la participación de comentaristas desde distintas especialidades y, bueno, una información patológica más amplia y lo que relacionó la clínico-patología más completa. Y bueno, el sucesor de Mallory como jefe de patología y de los casos fue Benjamin. ¿Le puedes dar a la otra, por favor? Fue Benjamin Kesselman, no sé cómo se pronuncia. Bueno, él era un diagnosticador clínico muy agudo y bueno, una de las contribuciones más importantes fue en la descripción de las lesiones de las glándulas paratiroides asociadas a hiperparotiditismo y de la enfermedad de los ganglios linfáticos, el cual lleva su nombre. ¿Le puedes dar la otra, por favor? Bueno, el siguiente editor fue el doctor Robert Scully. Y bueno, su participación fue prolongada e importante como la de Benjamin. Y bueno, en esta etapa por lo menos ya se habían esparcido a 200 hospitales por todo el mundo y cada semana recibían pues las imágenes o diapositivas correspondientes. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, la editora actual es la doctora Nancy Lee Harris, que ella dio a conocer por medio de los casos las contribuciones de los patólogos al cuidado de los pacientes y bueno, para ella la necesidad de adecuar las sesiones anatomoclínicas en la medicina actual y los avances tecnológicos y la implementación pues hacen que se tengan unas pruebas diagnósticas ya cada vez más sensibles y más específicas y por lo tanto va a dar un resultado más preciso en el diagnóstico de la enfermedad. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, el objetivo principal de los casos clínico-patológicos, es hacer un ejercicio de la metodología diagnóstica, conocer las alteraciones ya sea macroscópicas e histológicas de la enfermedad y estos correlacionarlos con los síntomas y los signos con los hallazgos anatomopatológicos. Y bueno, se le conoce también como ¿le puedes regresar, por favor? Y se le conoce también como un método excelente para la enseñanza de la medicina. Ya. Bueno, las sesiones anatomoclínicas es un excelente ejercicio diagnóstico, pero en la actualidad las sesiones van a resultar un poco antiguas en el ejercicio de la medicina para ejercerla. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, se hace énfasis en el diagnóstico anatómico, como la fisiopatología y el estudio molecular de la enfermedad en estas sesiones anatomoclínicas. Esto va a ser un objetivo de ellas. Pero en estas sesiones el objetivo que no se tiene es discutir puntos como impacto social o el costo de la atención médica. Eso van a estar fuera de los objetivos de estas sesiones. Bueno, estas sesiones van a tener historia clínica con una información incompleta. Sí, va a ser un punto de las sesiones, precisamente por eso se hacen, para complementarlas con conocimientos de los médicos que tienen experiencia en esto. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, en la utilidad actual de las sesiones anatomoclínicas, se dice que en un conjunto de actividades de enseñanza va a desarrollar, mantener, ampliar, actualizar y profundizar los conocimientos, valores, actitudes y sus destrezas. Estas también nos van a dar oportunidad de revisar conocimientos de una enfermedad como alternativas de diagnóstico, validez de estudios paraclínicos, propuestas de tratamiento
y formas de prevenirlo, ya que estas sesiones se hacen en casos raros, que no son muy comunes. Entonces, al momento de presentarse otro caso como este, el médico ya va a tener conocimiento de este para saber cómo hacerle una atención médica, y por eso se hacen, para tener conocimiento de esto. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, Lipschitz señaló que el caso clínico patológico va a tener una semejanza a un caso policíaco. Lo diferenciaba o lo distinguía como en el caso policíaco, que tenía 4 protagonistas, que es la víctima, el culpable, el que lo mató y pues el investigador. La víctima en este caso sería el enfermo. El culpable va a ser la enfermedad que lo mató, el investigador va a ser el clínico y el juez va a ser el patólogo. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, se van a tener varias consideraciones o varios criterios para realizar una sesión anatomoclínica. La primera va a ser la discusión de un caso de autopsia. Bueno, la autopsia lo que va a hacer es que nos va a permitir hacer una correlación anatomoclínica completa, ¿sí? Y no un caso que haya tenido solamente un estudio de biopsia, que solo nos va a proporcionar, pues, más bien que la autopsia nos va a desenmascarar o quitar esos padecimientos que nos actúan como distractores en la enfermedad. El segundo punto es que sea un caso de la vida real, ya que si es un caso inventado, pues quita los matices y la dramatización de un caso real. El siguiente punto va a ser que discutan casos propios. Bueno, ¿esto por qué sería? Porque se tiene que tener alternativas en el diagnóstico. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros sepamos en base a esto los métodos que tenemos disponibles, alternativas y entre otras cosas. Otro punto sería que el comentarista va a tener que ser un médico con experiencia, que tenga experiencia en el caso. Así también tenemos que otro punto es la presentación que debe hacerse con todo el grupo de profesionales que van a intervenir en la atención de los pacientes. ¿Por qué? Porque aquí en las sesiones anatomoclínicas se va a discutir sobre un caso, pero los médicos, como ya tienen experiencia en estas enfermedades, van a discutirlo en cuestión de diagnósticos, alternativas, tratamientos. No van a discutir desde un punto de vista de qué es esta enfermedad, definición, todo, porque se supone que en sus bases ya lo deberían de saber. Y pues los profesionales tienen que estar. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a tratar la enfermedad. ¿Le puedes dar? Y ya, eso sería todo. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo varias. La primera es, ¿por qué sustentan ustedes y mencionan ahorita en la exposición que es una práctica antigua? Bueno, eso se decía porque ya se ve como una práctica muy, bueno, decía que, ¿cómo decirlo? Pregunta al resto de la clase, ¿es una práctica antigua las sesiones anatomoclínicas? Pues sí, en cierto sentido sí es, solamente que alrededor del paso del tiempo se ha ido cambiando. Sí, han ido Ya que, evolucionando pues, ese método. antes, Quizás mejor dicho, tiene practicaba como- raíces antiguas. Ok, entonces, si es una práctica antigua, pero no es una práctica vieja.
cómo Más lo bien debieron se ha ido renovando, ¿no? O sea, se ha ido mejorando. se ha ido mejorando. ¿Y actualmente se hacen esas sesiones? ¿Ustedes qué dicen? Creo que Sí. sí. Sí, Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Sí, definitivamente siguen todavía las sesiones. Y es una buena práctica para que nosotros nos demos cuenta en la manera y la forma en que se debe llevar el estudio de un caso clínico de un paciente. No es una práctica vieja, tanto que las mejores universidades lo siguen haciendo. Y sobre todo que hay que quitar la idea de que es una práctica en un cadáver, porque la mayoría piensa que es solamente una práctica en un cadáver. Y estas no son prácticas ya en personas, y no necesitan estar muertas como para que se lleve a cabo como tal este tipo de ejercicios. Entonces, es una práctica que es actual, que está vigente y que no se queda atrás. Sigue siendo todavía algo muy, muy común. La otra pregunta es, ¿tiene a fuerza que hacerse mediante una necropsia? Porque mencionaban que la patología o el estudio de patología no era suficiente para hacer este tipo de pruebas o este tipo de práctica. ¿Qué dicen ustedes? Pues actualmente ya no, porque pues para eso se puede usar alguna biopsia y pues el paciente no tiene que estar muerto. En El paciente efecto, está entonces, vivo. así es, doctor. Ya no tiene que ser a fuerzas en una necropsia o en una autopsia la práctica de las sesiones anatomoclínicas. Antes no tenían todos los elementos que tenemos actualmente para llevar a cabo esta práctica médica. Antes solo era así porque era la única forma en que se podía realizar este tipo de práctica, pero ahora no. Con una muestra de patología suficiente como para que se pueda llevar a cabo esta práctica. ¿Y quién sería pues el padre de las sesiones anatomoclínicas, doctores? ¿A quién nombraríamos como padre de las sesiones anatomoclínicas? Javier Bichat. O sea que, porque fue el que formuló el programa. Fue uno de los que formuló el programa, pero según lo que yo les mandé, Morgagni, ¿no? Entra algo así. ¿y Bichar qué hizo? Pues hizo muchísimas Las prácticas. necropsias. ¿Y él no sería el padre de? Le hicieron Es que una el modelo lo siguió de Entralgo y él fue como que Lo puso puso en ciertas práctica. bases y luego a partir de ahí fueron cambiando y evolucionando o fueron basándose o mejorando lo que él descubrió. Bichat era el único que tenía un artículo con su nombre en el título, o sea, de manera independiente, y de que los demás solo venían mencionados en los artículos sobre estos temas. En Entonces, efecto, entonces el padre de estas sesiones es Bichar, porque fue el único que hizo un escrito donde dejaron evidencia que él empezaba con esas prácticas, incluso superó a su maestro, y en la historia, en el artículo que les mandé, se pudieron haber dado cuenta que hasta lo nombraron catedrático de la Universidad de París. Por eso, superó hasta su maestro en las prácticas como tales. Entonces, ahorita les voy a pedir, por favor, que entren a la plataforma de Socrative. ¿Recuerdan el link, verdad? Sí. Entonces, entren en este instante, pero todavía no empiecen a contestar. Solo entren. ¿cómo era el nombre? Lobos. No, o sea, ¿cómo lo poníamos nosotros nuestro nombre? Era Primero, la sección, ajá. punto, guión Apellido y luego paterno. los apellidos.
¿Ya están dentro? Sí, bueno, ya me sale la primera pregunta. Ok, ya, Ini, por favor, la evaluación. Yo todavía no. La esperamos, el resto puede iniciar. Doctor, a mí no me deja entrar. Salga y vuelva a entrar, porfa. Doctor, les quedan 4 minutos. Doctor, es que no me dejan, ya me metí otra vez y no. Apague su dispositivo e intente hacerlo de otro equipo. Ok. Doctor, se me está trabando mucho al cambiar la respuesta, al pasar de pregunta. No, Trate de entrar con otro dispositivo. También el mío no quiere avanzar, doctor. Intenta entrar con otro dispositivo. Tres minutos.
Un minuto. ¿20 segundos? Muy bien. Aquí les voy a compartir a través de la doctora Fer las calificaciones. Esto es para que se vayan acoplando y acostumbrando a la plataforma. Ustedes van a ir revisando con qué medios les resulta más sencillo el poder hacer las evaluaciones y con cuál les va a costar un poquito más de trabajo hacerlo. Ese instante la doctora Fer va a tener ahí las calificaciones. para Doctor, que si se hace puedan- mediante otro dispositivo, el tiempo sigue corriendo, ¿verdad? Así es. Sí, ahí hubo alguien que puso el nombre de Lobos en lugar de su nombre en el examen. Pues no sé si fui yo porque ni siquiera me dio la opción de poner mi nombre, doctor. No sé si es el mío. O sea, puse la contraseña y directamente entré a las preguntas. No me dio la opción de poner mi nombre. Seguramente puso doble vez el nombre de la sesión, puso su nombre. Este tipo de detalles es para que se vayan acostumbrando, les digo, a esto. Y ahí les voy a mandar las calificaciones. Y la manera en que requisitan. ¿Me apoya, doctora Fer, a compartirlas? Sí. Listo. Les voy a retroalimentar la evaluación y se van junto conmigo. ¿De acuerdo? De todas maneras, todo esto se los voy a compartir. La primera pregunta decía, significado de etimología. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué pusieron ustedes? El origen de las palabras. Origen. El origen real de las palabras. El verdadero origen de las palabras. Eso es correcto. Y se repetía esa pregunta otra vez. ¿Qué significa lábaro?
Estandarte. Estandarte. Ay, no decía Ibaro. ¿Perdón? Ah, es que yo entendí que decía Ibaro. No, lábaro. Significado de la palabra sesión. Etimológicamente, la palabra sesión significa acción de sentarse alrededor de. Etimológicamente, esa era la respuesta correcta. Acción de sentarse. ¿Quién fue el médico creador de la teoría de los humores? Hipócrates. Hipócrates. Que estandarizó que había 4 humores y era acorde a los elementos, ¿no? Esta iba a ser difícil que la supieran la mayoría. ¿Cuál es la ley que reglamenta el derecho a la protección a la salud? El artículo 4. El 4. El artículo constitucional número 4. Esa es la que nos faculta y nos obliga a tener seguridad social. Son las autoridades sanitarias, el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos y las entidades federativas, incluyendo el Departamento del Distrito Federal. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Qué médico estableció el estudio de los signos y síntomas mediante método empírico como clave para el diagnóstico? Si era Javier, ¿no? Tomás Sindeham. ¿Con qué personaje nació el método anatomoclínico? Ahí sí es Javier. Ahí sí ya entra. Mario Francisco Javier, que fue con el que empezó todo esto. Bueno, es el padre, insisto, fue con el que nació. ¿Qué enfermedades se describieron por primera vez en la obra de Giovanni Battista Morgagni, publicada en 1761 en Venecia? Aneurismas y todos esos, ¿no? Cirrosis hepática, aneurismas sofilíticos y tuberculosis renal. Fue lo primero. ¿En qué año las conferencias clínico-patológicas se constituyeron como una actividad sistematizada? Eso fue en Harvard y fue en 1870 cuando empezó esto. La historia que les platicaba, donde estaba junto un médico y un abogado y le preguntaba al abogado al médico, oye, ¿por qué ustedes no colegían todo lo que hacen? Esto fue solo un cáliz. Este examen que les puse no va a contar para su calificación y solo fue una manera de evaluar y que se den cuenta ustedes cómo va a ser la manera de calificarles. Entonces, para la próxima sesión tengan, sugiero, 2 equipos a la mano, su equipo de cómputo y su celular, para que no exista ningún problema técnico para que se puedan meter a la evaluación. Les sugiero que en las clases traten de apoyarse en las diapositivas, pero no leerlas al 100%, y poquito a poquito se van a ir haciendo más interesantes con el resto ya de las presentaciones de las sesiones anatomoclínicas. Como lo dijo una de sus compañeras, esto es como si fuera un caso de investigador. Tienen que vender muy bien la idea y todos tratar de diagnosticar acorde a los signos patognomónicos y clínicos qué enfermedad es la que nos están tratando de vender. Por mi parte sería todo. No sé si tengan algo que agregar ustedes antes de terminar la clase. Siempre va a ser esta hora. Doctor, sí, pues yo también. Ok. Ahí les pido nada más que sea uno a la vez, ¿no? ¿Quién dice yo? Pues todos es de la hora. Ok. Yo aquí les pongo a elección a ustedes. Sugiero que sea, como les había dicho, lunes, martes y miércoles, y que sea una hora donde todos nos acoplamos. Una que había podido quedar era de 7 a 8, pero me dijeron ustedes que tienen las prácticas con el de neurología. Sí. Entonces, pero ya si es se de 8 a arregló 9, eso. de 8 a 9, No, pero sí. Y de 7:30 a 8:30 no se podría.
No, pero es que a lo mejor y el que salga no alcanza a llegar en media hora. Pues de 8 a 9 está bien, ¿no? La de 8 a 9, sí. Entonces quedaría pues de 8 a 9 lunes, martes y miércoles. Sí. ¿De acuerdo? A partir de Sí. Sí. del lunes así lo vamos a hacer. Mañana todavía sería a las 10 de la noche, de 10 a 11. Y a partir del lunes lo haríamos de 8 a 9. Salvo que tuvieran otra hora más temprano, de 6 a 7, también pudiera ser. No, es que tenemos esa hora. Tenemos clase. Ok, entonces se queda de 8 a 9. Lunes, martes y miércoles. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Doctor, bien. yo tengo una duda, pero es de mi exposición. Así es, dígame. Es norma oficial, expediente clínico y historia clínica. De la norma sería como introducir qué es una norma, las normas de salud y eso. Y luego explicaríamos la norma, la 004, y explicaríamos toda la norma o nos centraríamos, más bien diríamos los puntos más importantes de la norma 004, ¿verdad? Solo lo más importante. Explicar, como bien lo dijo usted, qué es una norma, definición etimológica de norma, para qué sirve, para qué nos sirve a nosotros, cuál es la norma oficial actual, vigente, cada cuántos años se lleva a cabo la modificación de la norma, cuántas normas hemos tenido y los puntos más importantes de la norma, no todos. No. ¿Y le enviaría ya la presentación terminada o ya la veríamos hasta aquí? ¿O no le envío nada? Yo te pido que me la envíes en el transcurso ahorita de la tarde, de la noche, y en el transcurso de la mañana. Es que nos equivocamos en unas cosas, entonces lo estamos corrigiendo. Ok, entonces acaben de hacerla, y si no da tiempo de enviarla, así preséntenla. De todas maneras, yo voy a intervenir durante la clase para hacerle algunos comentarios sobre las que sí son importantes y las que no las vamos brincando. Sí, igual mañana lo más temprano que pueda, sí, ya la voy a tratar, la vamos a tratar de terminar ahorita. Ok. Bueno, gracias. Me parece bien. De nada, doctor. ¿Alguien más tiene alguna aportación, comentario, duda? Doctor, Dígame usted. a ver si me... Ay, perdón, es que se me está trabando. La clase entonces sí quedaría de 8 a 9, pero ¿no habría cambios o también tendríamos que estar esperando, o sea, por si no se puede o algo? Quedaríamos ya de 8 a 9 para no estar modificando. O sea, ya la clase. establecido, o sea, ya no cambiaría. Sugeriría que no, al menos que fuera más temprano y por acuerdo de toda la clase. Y no sería así como de un momento a otro, o sea, lo haríamos con previo aviso. Digamos, por alguna situación me dicen, ¿sabe qué, doctor? Ya no vamos a ir a neuro en la tarde, por lo que ustedes gusten y quieran, y ese espacio quedó libre. ¿Será que podemos tener la clase de 7 a 8? Okay. Y con antelación, todos votamos y la dejamos a esa hora. Sí, sí, pero por ejemplo ya no tendremos clase así como ahorita, ¿verdad? A las 10. No, cada generación se acopla a lo que puede. Las otras 2 generaciones era esta hora porque era la hora que se les acomodaba. Les digo, como acordemos la clase, así es como la dejamos. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no es así, doy concluido la clase. Nos veríamos mañana para terminar con esto. Hasta mañana. Está bien, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Doctor, hasta mañana.